Esta es Miradas en el canal 31 de Tendencias Prime, el programa que pone énfasis en la forma humana de ver el arte. Hoy día queremos agradecer nuevamente a Editorial Piélago por auspiciar nuestro programa, por tener presencia aquí y por recomendarnos algunas novedades literarias como La hija del cielo y del infierno de nuestra querida Silvia Osorio, poeta, y esta es su primera obra narrativa. Así que poeta y narradora esta vez, Silvia Osorio, y además el libro Provincia de los Sueños Rotos de Máximo Fernández Jaque. Esta tarde, a propósito de eso, también vamos a estar hablando de libros, de ilustración, de magia librera, con Paz Rebolledo. Buenas tardes, Paz. Buenas tardes. Bienvenida a Miradas. Gracias por invitar. Vamos a hablar de lo que haces, maravillosamente, Paz. Vamos a hablar de Gato Pez. Eres la fundadora, la creadora, la diseñadora. Cuéntanos, ¿qué es Gato Pez? Gato Pez es una librería y galería, entre comillas, de arte ligada a la ilustración. Todo eso es enfocado a la ilustración, no hay nada que no tenga relación directa con la ilustración. Hay libros, hay productos, hay objetos de diseño, objetos de autor, hay lápices, hay de todo que está ligado a la ilustración. Porque me imagino que además, bueno, eres diseñadora gráfica, pero además lo visual tiene un sentido para ti muy importante. ¿Por qué es tan importante la visibilidad, de los libros, de la imagen en Gato Pez? Bueno, la imagen siempre es importante. Si te fijas, todo lo que nos rodea es una imagen. Eso uno lo aprende en diseño, pero claro. Todo es imagen, todo es color, todo llama la atención por algo, todo está ordenado de alguna forma que hace que uno le llame la atención. Y en el área de la ilustración, el color y la figura es todo muy importante. Entonces es porque te genera distintos estímulos, tu cerebro reacciona diferente a distintos colores, a distintos diseños, a distintas formas. Entonces todo eso te va estimulando de distintas formas, aunque sea inconsciente uno no se da cuenta. Claro. Con los niños sobre todo, mientras más pequeñitos son y más ven libros, más los estimula y a futuros como que no crecen diferente, pero sí tienen como un desarrollo diferente en distintas áreas. Y eso es porque la imagen va afectando de distintas formas, no afectando, pero modificando el cerebro y lo va estimulando de otras formas. Entonces siempre es bueno tener imágenes y uno vive rodeado de imágenes. Entonces la ilustración es imagen. Más allá de una fotografía, es una imagen es más conceptual, entonces está mucho más manejada. Entonces, según lo que uno quiere que cree, o sea que, a ver, ¿cuál es la palabra? Lo que uno quiere lograr, lo piensa y lo plasma de una forma que el que lo está viendo inconscientemente reciba ciertos estímulos específicos. Esa es la gracia de la ilustración. Y esa es la gracia y esa es la misión, me imagino, porque qué gran responsabilidad, Paz, en hacer que los niños, los grandes, los adultos, los adolescentes, capten el libro, lo vean y lo quieran, porque hay tantos focos de interés ahora con la tecnología. Los papás en la casa saben que los chicos desconectarlos del computador hacia las tareas ya es una hazaña. Desconectarlos de allí. Pasa mucho. Sí. Complejo con la tecnología, pero a diferencia de otros libros, los libros ilustrados tienen un valor agregado que es el libro objeto, como libro en sí. Entonces ya como el libro en sí es como una pequeña obra de arte, entonces eso ya engancha un poco más. Pero sí, con la tecnología es complejo, pero un libro ilustrado jamás va a dejar de existir. Es interesante. Porque es necesario verlo, tocarlo, el color influye, el papel influye, el tamaño, todo. Entonces si eso se pasara a digital no es lo mismo, no genera la misma sensación ni el mismo estímulo, nada. Entonces sí, pero es una batalla un poco lograrlo ahora, sobre todo con los niños que están muy relacionados muy rápido con la tecnología. Uno no. Uno es como de otra época. Entonces la tecnología viene como después, uno sabe lo que es el libro, con los niños un poco más difícil, pero mientras más pequeñitos vean, a futuro es mucho más fácil. Paz, a propósito de eso, nuestra misión también es enseñar en la casa,
Por lo tanto, han mencionado más de 2 veces la palabra libro objeto. Entonces en la casa deben estar preguntándose qué es un libro objeto, qué diferencia hay entre un libro común y corriente de un libro objeto. ¿Nos puedes explicar tú? Sí, un libro objeto, bueno, la diferencia con un libro es que una novela no ilustrada uno la lee y ya. En cambio, los libros ilustrados uno interactúa directamente con el libro. La ilustración está asociada al texto. Bueno, y cuando son para los más pequeñitos hay unos que tienen, hay como de tela, que tienen sonidos, hay otros con texturas, que son sensitivos, que son para ir desarrollando otras áreas y estimulando otras áreas del cerebro. Entonces, los libros ilustrados uno siempre está en contacto con ellos y como relacionándose con el libro como objeto. A eso le llama uno libro objeto. Entonces, hay unos que uno puede jugar con ellos aparte de leer, hay unos que uno puede escribir sobre ellos, dibujar, completar. Entonces, a eso se refiere como objeto, que uno lo puede manipular, no simplemente leer y guardar y ya. Uno lo puede retomar después, siempre va a descubrir cosas que al principio no vio, entonces la segunda lectura se descubren otras cosas, siempre hay algo escondido en la ilustración, que no se ve la primera vez, sino que se ve la segunda o la tercera. Paz, ¿y por qué Gato Pez? Porque la gente debe decir, mire, dijo que era la dueña, la fundadora, ¿por qué le puso Gato Pez? Porque ella debe saber, ¿cierto? Ella le puso nombre Sí, pero ¿Por qué Gato Pez? ¿Tiene algún sentido especial? tiene un sentido no muy lúdico, pero sí, tiene un sentido que con el tiempo se fue perdiendo. Pero sí, en un comienzo cuando abrí la librería, era con una pareja y íbamos a unir 2 áreas que los dos manejábamos muy bien, que uno era la ilustración y el otro era el terror y la ciencia ficción. Entonces Gato Pez unía las 2 áreas que normalmente no están muy relacionadas en un mismo espacio. Y los peces y los gatos por lo general no están en el mismo espacio, no son los mejores amigos. Entonces esa era nuestra idea con el gatito en sí. Eso es lo que el significado que tiene. El rojo era bueno de cariño y sangre relacionada. Qué lindo. Bueno, y el rojo es un color muy cálido también, entonces es un color que genera como más empatía con todas las personas. Y es llamativo, sin duda. Te hicieron una nota a ti y a un grupo de libreras, de mujeres del mundo del libro. ¿Por qué crees que llega ese reconocimiento para ustedes? ¿Por qué es tan importante? ¿Y qué hay detrás de eso? Porque me imagino que detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho tesón, ir generando espacio, ir creando cosas que sean novedosas. ¿Qué significa para ti que haya salido esta nota en reconocimiento al trabajo que hacen? Fue bastante, bueno, a mí me toma todo por sorpresa porque no estoy como muy relacionada con todo esto de la publicidad así como tan enfocada a uno, siempre es como la empresa en sí, como la librería, los libros, pero sí fue bastante entretenido. Y bueno, que seamos mujeres siempre va a ser, sobre todo en esta época que ya está como todo cambiando, se está todo adaptando un poco, lento pero seguro. Entonces, sí, que seamos mujeres es muy raro porque el tema del arte, no del arte, pero los libros, del diseño, está muy ligado en un comienzo al hombre. Claro. Y es raro que la gente sepa que las mujeres son empresarias también. Por lo general uno es como el que llega después, la socia, la esposa, entonces de ahí se va metiendo en otras áreas y vamos pero que nosotras seamos las que mandemos, eso es lo que le llama la atención al final, que entre comillas mandar, porque en realidad no tenemos como staff, como que uno mande, Claro. pero que uno sea como la que lleva la batuta en la empresa y uno la que corta el queque al final. Eso es lo que llama la atención a la gente. Por lo general siempre cree que son hombres. Por ejemplo, a la librería siempre escriben como si fuéramos hombres. Ya, señor, Claro, estimados. Rara vez amplían como estimado. Yo entiendo que es parte del vocabulario, Claro. hablamos así, pero siempre muy enfocado al hombre. Entonces, este artículo parte por eso, porque es raro ver mujeres que queramos vender libros, que en Chile siempre es difícil vender libros, Claro siempre que ha sí. sido difícil, no somos un país muy lector, y en mi caso la ilustración es súper compleja, todavía no la entienden mucho, está recién abriéndose a distintas áreas, entonces es más complejo y más raro que uno quiera trabajar en esto en un área como más masculina, entre comillas, que tampoco están así, pero es raro ver mujeres al mando. Es más que eso que otra cosa.
Paz, una de las tantas preguntas que yo pensaba hacerte en esta entrevista, yo decía, qué genial, qué notable. Y dentro de lo que hacen, lo que proyecta, cómo trabajan la imagen. Pero conversábamos previamente y tú decías, hay muchos mitos en esto de la ilustración. O sea, yo quiero derribar un poco los sesgos, los prejuicios sobre la ilustración. Y yo quiero que derribes tú ese mito. ¿Qué es lo más difícil de ilustrar y de proyectar en los demás o en quien consume libros? Lo más difícil es lograr que el adulto entienda la ilustración, que la entienda y la valore. Siempre dicen que el libro es muy caro. Lo primero que dicen el 90% de las personas es que el libro es muy caro. Es verdad, el libro en Chile es caro, pero el libro ilustrado siempre va a ser más caro, porque es un equipo más grande. Si yo hago una novela, estoy yo que la escribo y el editor. Ya, dos. En cambio, en el libro ilustrado, de repente está el escritor, está el ilustrador, está la editora, es todo un proceso más grande, el tema de la imprenta es mucho más complejo, Claro, sí. Entonces el tema de color, de papel, de formato, todo es mucho más complejo que en una novela solo de texto. Entonces cuesta que valoren el libro en sí, Ya, vuelvo a decir perfecto. como el libro objeto en sí. Y bueno, que los adultos entiendan, y ese es un mito que trato de derribar eternamente en la librería, que a veces me río, a veces me enojo, a veces no pesco, es porque creen que es solo infantil. Y da pena que no entre un gran porcentaje de adultos por el solo hecho que creen que es solo infantil, porque de repente ven mucho color. Entonces los libros de adultos tienden a ser en tonos más cálidos, negros, café, Más y opaco. claro, la ilustración es mucho más vibrante y si tú miras hacia adentro se ve colorinche, hay mucho Claro. color. Entonces asumen al tiro que es infantil. Hay letreros en todos lados que hay para todo el público, hay para adultos, hay mucho para adultos y son muy lindos. Ahora recién estamos logrando que gente que no lee regularmente libros ilustrados, no consume este tipo de arte, lo logre a través de ediciones de colección que hay, como de clásicos, que por lo general regalan a gente, si le gusta mucho, le buscan un clásico ilustrado que tiene un valor agregado. Pero eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo y es una lucha constante, aún en Chile, que lo valoren. Pero qué genial, porque podemos decirle a los amigos en la casa que ya pues, si los libros con monitos no son solamente de niños, hay maravillosos textos ilustrados que son para todas las edades. Pero yo quiero decirte algo, como mamá, generalmente los adultos tenemos un secreto. Vamos a las librerías, compramos libros para niños, pero acompañamos a nuestros hijos chiquitos a leer, pero finalmente nosotros no olvidamos que ese libro era muy bonito, era muy bueno, entonces Obvio, es sí. como un placer medio escondido, así como, claro, Como que no se le gustó a asume. él, como que no Sí, se asume. puede ser. Sí, también pasa harto. Igual yo siempre les digo, cuando son papás primerizos o tíos o que es una guaguita, que siempre lleven el que les guste a ellos, porque uno como adulto es el que lo tiene que leer. Entonces, si uno lleva a uno porque, ay, este es más lindo, pero no me gusta lo que dice, ¿cómo lo va a leer entretenido? ¿Cómo va a lograr que el niño enganche contigo si tú mismo estás llevando algo que no te gusta? Entonces, sí o sí, sea para niño o para adulto, te tiene que gustar, porque o si no, no vas a poder fomentar la lectura si no enganchas tú con el libro primero, porque en la primera infancia sobre todo es uno el que le pone el ímpetu a que le guste el libro, porque si uno lo lee así y no le gusta, el niño va a reaccionar igual que uno. Perfecto. Entonces, sí, yo creo que en realidad por los niños a los adultos les empieza a gustar mucho la ilustración. Ahora hay una generación como de nuevos papás, de nuevas familias que están recién teniendo hijos, que están muy metidos en leerles desde muy pequeñitos, de repente les empiezan a comprar antes que nazcan. Entonces, igual está cambiando, pero muy lento. Ya. Pero Ya, está pero cambiando. tenemos esperanza, Sí, ya, sí, hay ya, esperanza. hay esperanza, muy Sí. bien. Paz, qué bonito proyecto, qué lindo. Gracias. Pero ¿cuánto demoras tú en diseñar, en ilustrar? ¿Cuánto demora el proceso? Porque es un proceso de mucho cariño, de buscar formas que sean más gratas, tanto para los papás, además que tienes esta misión de agradar a grandes y chicos, ¿verdad?
¿Cuánto demora ilustrar un libro? Pero ¿cuánto demora en ti? Porque me imagino que aquí hay un proceso de que ya quedó, pero todavía no me gusta y hasta que no lo sueltas. ¿Cuánto demoras en ese proceso? No, el proceso de hacer un libro puede demorar años. Hay unos libros chilenos que se han demorado 5 años en lograr que lleguen a las librerías. Es un proceso largo, hay contratos de por medio de repente que son más rápidos, pero por lo menos un año. Ya. Es raro que un libro se edite en un par de meses, a menos que sea muy básico, porque hay distintas formas de hacerlo. Cuando uno lo crea desde cero a fin, y bueno, siempre va a haber algo que no te guste. Es raro que alguien diga, oh, este quedó perfecto. No, cada vez que lo toma algo no cuadra, pero eso es porque uno se obsesiona un poco con el trabajo. Pero sí, y hay otra forma que es como que está el texto y consigo en un ilustrador que se asocia a eso y él solo hace las ilustraciones que le piden, que es como otro tipo de trabajo, que es como que tú vas a ilustrar esto, esto es lo que hay que hacer, son 5 imágenes, listo. Entonces tienes 2 meses, ya. Ya. Pero ahí el proceso en imprimir, que llegue bien, revisarlo y que llegue a la librería, sí puede tomar un año más. Y si el libro es extranjero, en el extranjero puede salir, ponte tú este año, va a llegar el próximo acá. Ya. No llegan al tiro, a menos que se importen, de repente no se pueden importar directo. No. Entonces, sí, mínimo un año a 5 o más. Wow. Entonces, por eso son un libro que tienen un gran valor agregado. Mira, es interesante esto que mencionabas, el tema de esta dualidad entre el escritor y el ilustrador. O sea, no siempre son la misma persona y cuando no son, ¿cómo es más quisquilloso el ilustrador o el escritor? Así como mi historia no la imaginé así. ¿Pasa No, mucho o no? sí, sí pasa, pero depende, es que es muy amplio. Ya. Hay veces que el escritor escribe y no tiene relación con el ilustrador. Hay unos que llegan a cierta fama, entre comillas, que sí tienen derecho como a opinar de cómo Ya, va a ser ilustrado su libro. Y está la otra área que es el ilustrador y escritor a la vez, que él es el que hace todo y él es el que se fija que quede como él quiere. Bueno, y eso va a la par con el editor también, porque de repente uno se vuela y crea una idea y una cosa fantástica que lo tangible no funciona tan bien, porque de repente uno crea unas cosas maravillosas, pero no es tan fácil si quieres venderlo. Porque hay libros que son maravillosos, pero la gente, entre comillas, como del diario común, no logra comprenderlos. Entonces, de repente uno se va en unas voladas más o menos. Y sí, pues hay que aterrizarla y ahí va a la par con el editor. Pero yo creo que a la par lo quisquilloso y eso va como el cariño que le tiene uno al trabajo al Claro, final, la que no es obra. malo, porque uno como que se obsesiona un poco y quiere que salga lo mejor posible y dentro de eso se va pimponeando un poco la obsesión. Pero siempre va como por un buen camino y la idea es que quede lo mejor posible dentro de las capacidades y los millones que hay. Y todos contentos. Sí, pues, o sea, la idea Sí. es que queden todos contentos. Igual siempre, como te digo, es raro conocer a un escritor y un ilustrador que diga, esta es mi obra 100%, me quedó perfecta, no le cambiaría nada. Es raro que pase. ¿Y qué pasa con los chiquititos? Yo quiero saber porque en la casa deben haber muchos papás que dicen, ya, pues yo lo llevo a la librería y él quiere todos. Él Sí. quiere todo, le gusta todo. ¿Qué es lo que más le gusta a los niños? Bueno, los En más cuanto a pequeñitos, libros. entre 4 y 6 más o menos, están como dinosaurios, Ya. después derivan al espacio y hay un porcentaje que está creciendo que después evoluciona a las piedras. No sabemos por qué, lo de las piedras. Y aman mucho las gallinas. ¡Uy, qué genial! ¡Qué genial! el gato. Pero lo de las piedras es raro, pero lo de la gallina sí, porque de repente jardines y colegios tienen como granjas, entre comillas, educativas y por lo general tienen gallinitas. Entonces tienen mayor relación, es como perro, gato, gallina. Como Claro. que esos son los animales que ven normalmente. Entonces sí, les gusta. Esos son como los 3 que no repiten harto cuando son más chiquititos. Ya cuando más grande depende si es lector o no lector, porque hay unos que se transforman en ratones de biblioteca muy rápido.
Ahí hay que ir viéndolo porque crecen muy rápido, hay unos que les quedan chicos los libros de su edad, tienen que ir viendo más adelante, entonces sí, esos son los que más nos piden los chiquititos. Y bueno, papás cuando son huevitas y cosas así, los sensitivos, los que tienen textura, los que se puede interactuar mucho más con el libro, ventanas, solapas, esos son los que más buscan. ¿Y cómo ves Gato Pez a futuro? ¿Qué quieres de Gato Pez? Porque me imagino que lo creaste, como tú dijiste, lo creé con una idea y a la par de ir trabajando con él. ¿Qué quieres que encuentren grandes y chicos ahí? Bueno, futuro la verdad es que soy bien pie de la tierra, como que no vuelo tanto. No me interesa tener un imperio de Gato Pez, que de repente me lo han preguntado así como quieres, como quieres vender una la cadena entera de claro, Gato Pez. una cadena de Gato Pez, no tengo interés en eso. Yo quiero tener una que funcione bien. Y a futuro me gustaría ampliarme un poco, porque ahora el espacio es súper chiquitito, igual intentamos hacer lo mejor posible, jugando al Tetris con todo, pero sí, la idea es como tener un espacio un poquito más grande y volver a hacer talleres, porque hubo un tiempo en que hicimos varios talleres para niños relacionados con la ilustración, nos piden mucho hacer talleres en la librería y el espacio no nos da tanto. Claro. Entonces, eso es como lo primero y también está a la par hacer productos de como crear una marca asociada a la librería. Y tercero es como la editorial, que igual podemos editar libros, pero no lo hemos hecho aún porque toma mucho tiempo y hay que dedicarle mucho tiempo y necesitamos más personal, que ahora tenemos. Pero sí, esos son como los 3 pasos que están como contemplados a un futuro cercano, como buscar un espacio un poquito más grande o mantener esa y abrir otra un poquito más grande para poder hacer los talleres, como la editorial y los productos. Es muy lindo mostrar en miradas la parte humana del quehacer de quien hace arte, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ver más allá del personaje, ver más allá de la persona, ver más allá del título de la librería, sino en quién está detrás, ver cómo observa a la gente que va, la preocupación que hay en el agrado hacia los niños, hacia los grandes, en lo llamativo y en la tremenda misión que hay en hacer del libro un elemento encantador, un elemento mágico, un elemento llamativo. ¡Qué gran misión! Es complejo, sí. Es complejo pero muy lindo. O sea, ¿te gusta? ¿Te llena? Sí, es que la ilustración te tiene que gustar, si no, no puedes trabajar con ella. Por lo mismo te decía de niños y adultos que hacen la separación y ahora están abriendo muchas librerías como de niños, no es lo mismo. Ya. Los de niños abarca mucho más, hay desde Disney a no Disney, hay mucha cosa y la ilustración te tiene que gustar. La infantil no es necesario que te guste, de repente se vende sola. Por ejemplo, las de Frozen y cosas así, los niños les gusta la película y les va a gustar el libro, como que no van a dudar y se vende solo. En cambio, la ilustración, uno tiene que saber qué está vendiendo, tiene que leer mucho, nosotros leemos casi todos los libros, entonces te tiene que gustar, si no sufres. Porque claro, sí. hacen muchas preguntas, aparte, muy específicas. Entonces, si no sabes responderlas, te vas a agobiar. Entonces es un arte que te tiene que gustar, si no, no lo hagas porque la vas a pasar. Esa es la recomendación de Paz Rebolledo, fundadora de Gato Pez, que vino esta tarde a conversar con nosotros. Y nosotros, para agradecer esa gentileza tuya, queremos regalarte este libro que se llama Provincia de los Sueños Rotos. Es de Máximo Fernández Jaque y es un libro maravilloso porque tiene que ver con lo provincial y con la triste historia de lo que pasa en Antuco. Esos jóvenes que se perdieron en la nieve, sí. y es la mirada de un padre hacia ese hijo maravilloso que perdió allí. Es una historia novelada magnífica. Máximo Fernández Jaque es un tremendo autor y hizo un trabajo bellísimo con esta historia. Así que es Muchas gracias. para ti, para que lo disfrutes. No tiene ilustración. Tiene ilustración. Tengo que advertirte que no tiene ninguna ilustración. Igual leo libros sin ilustración. Pero lo humano es maravilloso. Muchas gracias, Paz, por venir a Miradas. No, gracias por invitarme.
Bueno, y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados aquí en Miradas. Agradecemos a nuestro auspiciador, pero además agradecemos a usted que pueda darle una mirada humana al quehacer hermoso que hace Paz y que hacen todos nuestros invitados. Nos vemos nuevamente aquí en el canal 31 en Miradas.